¿Cuántas veces te levantas en la noche para ir al baño? ¿Una vez? ¿Dos? Quizás 5 o 6. Si eres como la mayoría de los hombres que veo aquí en México, probablemente lo has aceptado como algo inevitable, como si levantarte a medianoche con urgencia urinaria fuera simplemente el precio de envejecer. Pero quiero que sepas algo que he aprendido en más de 15 años ejerciendo como uróloga y es esto. Lo que crees que es inevitable, no lo es. Lo que crees que es normal en muchos casos tiene solución y lo que crees que está fuera de tu control manos de lo que imaginas. Soy la Camila Vega y en este video voy a decirte la verdad que muchos médicos nunca se toman el tiempo de explicarte. No porque no quieran, sino porque el sistema de salud rara vez da espacio para esa conversación profunda que realmente necesitas. Hoy vas a entender exactamente qué es lo que causa que la próstata sea grande, cuáles son las señales tempranas que jamás debes ignorar y qué cambios concretos en tu estilo de vida pueden no solo frenar el problema, sino en muchos casos revertirlo sin cirugía y sin depender de medicamentos de por vida. Pero primero necesito romper un mito que se ha instalado profundamente en la mente de los hombres mayores de 40 años. El agrandamiento de la próstata no es una consecuencia inevitable del tiempo. Es el resultado de hábitos acumulados, de inflamación silenciosa que nadie detecta a tiempo y de factores que con el conocimiento correcto son completamente modificables. Eso cambia todo. La próstata es una glándula pequeña, aproximadamente del tamaño de una nuez, ubicada justo debajo de la vejiga. Rodea la parte superior de la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. En los años jóvenes, casi nadie piensa en ella porque no da señales. Funciona en silencio, produciendo el líquido seminal que nutre y transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta pequeña glándula puede convertirse en el centro de uno de los problemas de salud más comunes y más subestimados en los hombres. A medida que los hombres envejecemos, es frecuente que la próstata comience a crecer. Este proceso tiene un nombre médico: hiperplasia prostática benigna. Y aunque la palabra benigna puede sonar tranquilizadora, el impacto que tiene sobre la vida diaria está muy lejos de ser inofensivo. Cuando la próstata se agranda, comprime la uretra desde afuera hacia adentro, como si apretaras una manguera con la mano. El resultado es un flujo de orina más débil. La sensación de que la vejiga nunca se vacía del todo y esas idas al baño que te roban horas de sueño noche tras noche. La anatomía aquí es clave para entender por qué sucede lo que sucede. La próstata no solo participa en la reproducción, también influye indirectamente en la misión al mantener el equilibrio de los tejidos cercanos. Cuando ese equilibrio se rompe, el impacto se siente en cascada, primero en el van, luego en el sueño, luego en el estado de ánimo y finalmente en la calidad de vida completa. Estos cambios suelen comenzar de manera gradual, casi imperceptible, pero si no se atienden, se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Reconocer cómo funciona esta glándula no es un ejercicio académico, es empoderamiento real, porque cuando entiendes el mecanismo, puedes intervenir antes de que el problema escale. Y para entender la solución, primero necesitas conocer al verdadero culpable detrás de todo esto. Entonces, ¿por qué crece la próstata? La respuesta más honesta es que no hay una sola causa. Hay un conjunto de factores que se combinan, se refuerzan entre sí y terminan creando las condiciones perfectas para que esa pequeña glándula se convierta en un problema mayor. Y el primero de esos factores tiene que ver con algo que ocurre dentro de tu cuerpo de manera completamente natural con la edad: los cambios hormonales. A medida que los niveles de testosterona disminuyen gradualmente en los hombres, el organismo empieza a convertir una mayor proporción de esa hormona en una forma más potente llamada dihidrotestosterona o DHT. Esta sustancia tiene un efecto mucho más intenso sobre el tejido prostático que la testosterona en su forma original. Con el tiempo, la DHT estimula a las células de la próstata para que se multipliquen y así la glándula va creciendo poco a poco, año tras año, sin que uno lo note hasta que los síntomas ya son imposibles de ignorar. Pero los cambios hormonales no cuentan toda la historia. Hay otro factor que suele pasarse por alto completamente y que en mi experiencia clínica juega un papel igual o más importante: la inflamación crónica. La próstata puede irritarse por múltiples razones, desde infecciones silenciosas hasta el estrés sostenido, pasando por ciertos alimentos que consumimos todos los días sin pensar.
Cuando esa irritación se vuelve persistente, el tejido prostático responde hinchándose, las células se activan en exceso y ese estado inflamatorio de baja intensidad termina alimentando el crecimiento de la glándula de manera continua y silenciosa. A esto se suma un tercer mecanismo, la proliferación celular descontrolada. Con la edad, el cuerpo pierde parte de su capacidad para regular la renovación de células de forma eficiente. En la próstata, esto se traduce en una acumulación de células en la zona de transición, que es la región que rodea directamente a la uretra. Mientras más células se acumulan en esa zona, mayor es la presión sobre el conducto urinario y más pronunciados se vuelven los síntomas que ya conoces. Entender estos tres mecanismos, el hormonal, el inflamatorio y el celular, es fundamental porque no se trata de fatalismo biológico, se trata de procesos que pueden ralentizarse, equilibrarse y en muchos casos corregirse cuando se toman las decisiones correctas a tiempo. Y hay algo más que quiero mostrarte, algo que veo en mi consultorio todos los días y que pocos asocian con la salud prostática. Uno de los hábitos más comunes y más dañinos que contribuyen al agrandamiento de la próstata es la deshidratación crónica. Sé que suena paradójico porque muchos hombres me dicen exactamente lo que me dijo don Roberto, un paciente de 65 años que llegó a mi consultorio hace unos meses. Doctora, ya no tomo tanta agua porque me levanto mucho en la noche. Y yo le respondí con toda la calma, ese pensamiento es exactamente lo que está empeorando su problema. Cuando no tomamos suficiente agua, la orina se concentra. Esa orina densa irrita el revestimiento de la vejiga y provoca una inflamación de baja intensidad que a su vez estimula a la próstata a crecer como una respuesta de protección. El cuerpo intenta defenderse y termina agravando el problema. Cuando convencía a don Roberto de hidratarse correctamente durante el día, pero sin tomar líquidos en las 2 horas previas a dormir, sus síntomas mejoraron de forma notable en apenas 3 semanas. Solo con ese cambio y a la deshidratación se suma otro hábito igual de perjudicial: aguantar las ganas de orinar. Esperar demasiado para ir al baño aumenta la presión sobre la vejiga, estira sus paredes de forma repetida y termina alterando la señalización nerviosa entre la vejiga y el cerebro. Con el tiempo, la vejiga deja de vaciarse completamente, la orina se estanca y ese ambiente es un caldo de cultivo para más irritación, más inflamación y más agrandamiento prostático. Lo que parece un pequeño hábito sin importancia puede convertirse a lo largo de los años en un problema estructural serio. Reconocer los síntomas a tiempo puede cambiar completamente el curso de esta condición. Y aunque parezcan obvios, una vez que los conoces, muchos hombres los minimizan durante años antes de tomar acción. El cuerpo siempre habla antes de que el problema se vuelva grave. El error está en no escucharlo. Los síntomas más frecuentes del agrandamiento de la próstata se agrupan bajo el término síntomas del tracto urinario inferior. El primero y más conocido es la misión frecuente, especialmente durante la noche. Levantarse 2, 3 o más veces para ir al baño no es simplemente molesto. Es una señal clara de que algo en el sistema urinario no está funcionando como debería. A esto se suman el flujo de orina débil o interrumpido, la dificultad para comenzar a orinar, aunque las ganas sean urgentes, y esa sensación persistente de que la vejiga nunca quedó del todo vacía. Lo que hace que estos síntomas sean tan peligrosos no es su intensidad inicial, sino su progresión. Comienzan de manera sutil, casi tolerable y muchos hombres los normalizan durante meses o incluso años. Pero mientras tanto, la próstata sigue creciendo, la uretra sigue siendo comprimida y la vejiga comienza a adaptarse de maneras que generan nuevos problemas. La orina residual que queda atrapada puede provocar infecciones del tracto urinario. La vejiga al esforzarse constantemente pierde tono muscular y el ciclo se retroalimenta. Ahora bien, una pregunta que muchos hombres me hacen con cierta angustia es: ¿cómo sé si es solo agrandamiento benigno o si podría ser cáncer de próstata? Es una pregunta válida y muy importante porque los síntomas pueden superponerse. La hiperplasia prostática benigna afecta principalmente el flujo de orina y la función de la vejiga. El cáncer de próstata en sus etapas tempranas frecuentemente no produce síntomas notables, lo que lo hace especialmente traicionero. Sin embargo, hay señales que deben activar una alerta inmediata. Sangre en la orina o en el semen, dolor en la zona pélvica o en la espalda baja sin causa aparente,
pérdida de peso inexplicable o un cambio brusco y repentino en los hábitos urinarios. Cuando alguno de estos síntomas aparece, la evaluación médica no puede esperar. No es momento para remedios caseros ni para esperar que pase solo. Las herramientas de diagnóstico disponibles hoy son precisas y accesibles. La prueba del antígeno prostático específico, conocida como PSA, mide los niveles de una proteína en sangre que puede indicar inflamación, agrandamiento o actividad tumoral en la próstata. El examen rectal digital permite al urólogo evaluar directamente el tamaño, la forma y la textura de la glándula. Y cuando los resultados lo justifican, el ultrasonido o la resonancia magnética ofrecen una imagen detallada que orienta el diagnóstico con mayor precisión. Entender el patrón de tus síntomas es una herramienta diagnóstica en sí misma. Anotar con qué frecuencia vas al baño, a qué horas, si hay urgencia o dificultad, puede darte información valiosa que compartir con tu médico. Y aunque la hiperplasia prostática benigna no es cáncer, no debe ignorarse. Atenderla temprano evita complicaciones más serias y abre la puerta a opciones de tratamiento mucho menos invasivas. Dicho esto, la pregunta que sigue es la más práctica de todas. ¿Qué está en tus manos para reducir el riesgo desde hoy? Una de las cosas que más me satisface como uróloga es cuando un paciente entra a mi consultorio convencido de que ya no hay nada que pueda hacer y al salir tiene un plan claro y concreto, porque la verdad es que muchos de los factores que alimentan el agrandamiento prostático están completamente bajo tu control. No necesitas pastillas milagrosas ni procedimientos costosos para empezar a marcar una diferencia real. Lo que necesitas es información correcta y la voluntad de aplicarla. La dieta es quizás el factor más poderoso y más subestimado en la salud de la próstata. Las dietas ricas en grasas saturadas, carnes rojas procesadas y alimentos ultraprocesados aumentan los marcadores de inflamación en el cuerpo, lo que acelera el crecimiento prostático. En contraste, una alimentación centrada en vegetales frescos, frutas, grasas saludables como el aceite de oliva y el aguacate y fuentes de proteína magra, crea un ambiente antiinflamatorio que protege activamente la glándula. Algunos alimentos merecen mención especial. El jitomate, especialmente cuando se cocina, libera licopeno, un antioxidante que ha mostrado resultados prometedores en la protección del tejido prostático. Las verduras crucíferas, como el brócoli, la coliflor y el betabel, ayudan al hígado a metabolizar las hormonas de manera más eficiente, lo que contribuye a reducir el exceso de DHT. Las semillas de calabaza son ricas en zinc, un mineral esencial para la función prostática. El té verde consumido con regularidad aporta catequinas con propiedades antiinflamatorias comprobadas. El sobrepeso, particularmente la grasa acumulada en el abdomen, es otro factor que agrava la situación de manera directa. La grasa visceral no es solo un depósito inerte de energía, es un tejido metabólicamente activo que produce hormonas y sustancias inflamatorias. Ese entorno hormonal alterado favorece el crecimiento prostático. Además, el exceso de peso abdominal puede comprimir físicamente la vejiga, intensificando los síntomas urinarios, incluso en hombres cuya próstata no está extremadamente agrandada. La actividad física regular actúa como un regulador hormonal natural. Los hombres que mantienen una rutina de ejercicio constante tienen niveles más equilibrados de testosterona y estrógeno, menores marcadores de inflamación sistémica y significativamente menos quejas urinarias en comparación con quienes llevan un estilo de vida sedentario. No se necesita una rutina de atleta de élite. Caminar a paso rápido 30 minutos al día ya produce cambios medibles en la salud hormonal y metabólica. Y luego están los irritantes cotidianos que muchos hombres consumen sin pensar en su impacto sobre la próstata. La cafeína en exceso, el alcohol, los refrescos carbonatados y los alimentos con muchas salas irritan directamente el revestimiento de la vejiga, aumentan la urgencia urinaria y agravan la frecuencia nocturna. Moderar estas sustancias no significa eliminarlas por completo de tu vida, significa ser consciente de cuánto consumes y en qué momentos del día. A todo esto se suma el entrenamiento vesical, una estrategia que muchos subestiman, pero que puede transformar los patrones urinarios en pocas semanas. Consiste en aumentar gradualmente el tiempo entre visitas al baño, resistiendo la urgencia de manera controlada para reeducar la respuesta de la vejiga. Combinado con técnicas de respiración y relajación pélvica,
Este método reduce la urgencia, mejora el control y disminuye la frecuencia urinaria nocturna de forma sostenida. Y cuando estos hábitos no son suficientes por sí solos, la ciencia también ofrece alternativas naturales con evidencia real detrás. Los suplementos, como la palma enana americana, el Pygeum africano y el betacitosterol, han sido estudiados en múltiples ensayos clínicos y muestran beneficios reales en la reducción de la inflamación prostática y el alivio de los síntomas urinarios. Pero eso sí, siempre bajo supervisión médica. Llegamos al punto donde muchos hombres cometen el error más costoso: esperar. Esperan a que los síntomas sean insoportables. Esperan a que el sueño esté tan fragmentado que ya no pueden funcionar. Esperan a que su pareja o sus hijos los convenzan de ir al médico y para entonces las opciones de tratamiento son más limitadas y más invasivas de lo que hubieran sido si hubieran actuado antes. Saber cuándo consultar a un urólogo es una decisión que puede protegerte de complicaciones graves. No necesitas esperar a estar en crisis. Si la micción nocturna te despierta más de 2 veces de manera regular, si sientes que el flujo de orina ha perdido fuerza, si tienes dificultad para iniciar la misión, aunque la urgencia sea real, o si la sensación de vaciado incompleto aparece con frecuencia, esas son señales suficientes para hacer una cita. No mañana, esta semana. El nivel en que los síntomas empiezan a afectar tu calidad de vida es el umbral que no debes ignorar. Si te sientes cansado durante el día por dormir mal en la noche, si evitas salir porque no sabes dónde estará el baño más cercano, si el problema ya está afectando tu vida íntima o tu humor, es momento de tomar acción médica. Un urólogo puede determinar con precisión si estás ante una hiperplasia prostática benigna o ante algo que requiere una evaluación más profunda. El proceso diagnóstico moderno es eficiente y mucho menos intimidante de lo que muchos imaginan. La prueba del PSA es un simple análisis de sangre que aporta información crucial sobre el estado de la próstata. El examen rectal digital, aunque incómodo para algunos, toma apenas unos segundos y ofrece información directa sobre el tamaño y la textura de la glándula. Cuando los hallazgos lo justifican, el ultrasonido transrectal o la resonancia magnética permiten obtener imágenes detalladas que orientan el diagnóstico con una precisión extraordinaria. Si después de la evaluación se confirma que el tratamiento médico es necesario, existen varias opciones según la severidad del caso. Los alfabloqueantes son medicamentos que relajan la musculatura alrededor de la próstata y el cuello de la vejiga, facilitando el paso de la orina de manera bastante rápida. No reducen el tamaño de la glándula, pero mejoran los síntomas con relativa rapidez. Para un control más duradero, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa actúan directamente sobre la DHT, frenando el crecimiento prostático, en algunos casos, reduciendo el volumen de la glándula a lo largo de varios meses. En situaciones más avanzadas, cuando los medicamentos no son suficientes o las complicaciones ya están presentes, existen procedimientos mínimamente invasivos con tasas de éxito elevadas. La resección transuretral de la próstata es el procedimiento quirúrgico más establecido para esta condición. La terapia con láser es una alternativa más moderna con menor tiempo de recuperación y técnicas más recientes como el Urolift, que utiliza implantes para separar el tejido prostático sin cortarlo, ofrecen resultados prometedores con impacto mínimo sobre la función sexual. Mira, después de más de 15 años viendo a